Excelente. Muy buenos días a todos nuevamente. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo a nuestra colega Rebeca, la doctora Rebeca Manincela, que por razones de salud va a estar sometida a una cirugía el día de hoy y por eso es una imperiosa necesidad que no puede acompañarnos. Y de tal suerte que con mucho gusto hablo del trabajo de una de las líneas de investigación que realizamos en nuestro laboratorio. Y le he puesto como título, es un acrónimo, CIRTAM, un biomarcador de desórdenes biológicos, como pregunta. Iniciado el siglo, el grupo de Albert Slosnik, del doctor Albert Slosnik, en aquel momento todavía en el Instituto de Investigación DINAX, en San José, California, describió una nueva molécula que estaba presente en las células CD8, bueno, en el panel de la izquierda pueden ver a las células NKT, que son CD4-CNK1.1, y expresan en línea negra continua, expresa la molécula CIRTAM en el panel intermedio, a la célula CD8 que expresa en CIRTAM y a la célula CD4 que prácticamente no fue detectable. Estos son células de ratón y se utilizó un anticuerpo ya dirigido, monoclonal dirigido contra la molécula CIRTAM. En las figuras de la derecha es una RT-PCR que detecta, fue un Northern blot para detectar el mensajero en células humanas, tanto de linfocitos CD8 activados como linfocitos NKTs activados, así como algunos otros tejidos. Se detectó el mensajero en vaso, en timo, en intestino delgado, en colon y desde luego en sangre periférica. Este fue el primer hallazgo que se describió y se denominó CIRTAM, o se le denominó Class I Restricted T-Cell Associated Molecule, debido a que tanto las células NKT como los linfocitos CD8 son capaces de reconocer el antígeno cuando este es presentado por moléculas clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad, en el caso de la CD8, y en el caso de las CD1, en el caso de las NKT por la molécula CD1, que son moléculas semejantes a clase 1. Si bien no están codificadas dentro del MHC, son idénticas estructuralmente hablando a una molécula clase 1. Nosotros iniciamos un par de años después una colaboración con el doctor Slosnik y nos dimos a la tarea en primer término de clonar a partir de linfocitos TCD8 activados, porque esto fue la característica que se describió desde el primer artículo del grupo de Slosnik, que en los linfocitos tanto CD8 como NKT solo se detectaba la expresión del mensajero y de la proteína cuando provenían posterior a la activación. De tal suerte que nosotros clonamos el gen en el linfocito CD8 humanos, se secuenció y a partir de la secuencia de aminoácidos, es decir, de su estructura primaria, confirmamos que se trataba de un miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas que posee dos dominios extracelulares de inmunoglobulinas, un tallo, una larga cola citoplasmática, pero en la larga cola citoplasmática encontramos un motif, una secuencia que permite unirse a proteínas que poseen el dominio PDZ. Los estudios bioinformáticos que nosotros realizamos, tanto considerando toda la secuencia de la proteína como solamente el dominio variable, la ubican dentro del grupo de proteínas Nectin-like. Y esto fue un hallazgo bastante sorprendente porque en los linfocitos no se habían descrito la presencia de este tipo de moléculas que por lo general están presentes en las uniones adherentes o estrechas de las células polarizadas, de las células epiteliales. Entonces, esquemáticamente se trata de una proteína transmembranal que posee un dominio de inmunoglobulina variable, un dominio constante, una región de tallo, como ya mencioné, la cola citoplasmática y el motif que le permite unir a proteínas con dominios PDZ.
Su ligando lo describieron otros grupos. Su ligando es la proteína Nectin-Like-2, que también se trata de un miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Posee 2 dominios constantes y uno variable en su parte extracelular, un pequeño tallo, región transmembranal, etcétera. Desde luego que nosotros fuimos a averiguar la expresión de la proteína en células humanas y encontramos que en células humanas, al igual que en el ratón, se expresa en los linfocitos CD8 activados, en una pequeña población de linfocitos T CD4 activados, así como en las células NKT activadas. No les muestro los datos, pero también encontramos que además de expresarse como proteína monomérica en la superficie, una fracción se encuentra como proteína dimérica, por eso en el esquema el CIRTAM está en forma dimérica. Inesperadamente encontramos que la proteína CIRTAM no solamente se expresaba en linfocitos T activados, sino también se expresaba de manera constitutiva en algunos otros tejidos. Y como pueden ver a la izquierda es la inmunotinción de células de Purkinje del cerebro, a donde se expresa de manera constitutiva la proteína. En el panel de en medio pueden ver que la proteína CIRTAM la encontramos expresada también en las uniones, debajo de los desmosomas, en células epiteliales polarizadas, en este caso son células epiteliales de rata, y así como en las poblaciones de linfocitos T dobles negativos en el timo, es decir, estos linfocitos que han iniciado su diferenciación dentro del timo, y como pueden ver, conforme avanzan de dobles negativos 1 a dobles negativos 4, se empieza a perder la expresión de CIRTAM. Para abordar o tratar de entender la participación de CIRTAM, tanto desde el punto de vista de la respuesta inmune, cuál era su función dentro de la inducción de la respuesta inmune, o si tendría eventualmente un papel en algunos mecanismos inmunopatológicos, nos dimos hasta la tarea de buscar la expresión de la molécula en linfocitos T de individuos con diabetes de mellitus tipo 1, es decir, con autoinmunidad. Y esto se debió a la razón de que estaba muy documentado que en modelo ratón con diabetes tipo 1 los NKTs se habían propuesto como linfocitos T protectores por su capacidad de producir grandes cantidades de IL-4. De tal manera que nosotros en principio teníamos la idea de que querríamos colaborar, que este conocimiento generado en el ratón podría ser extrapolado a los humanos, pero lo que encontramos fue completamente diferente. En primer término, analizamos una población de 69 individuos de reciente diagnóstico con diabetes tipo 1, sus padres, madre y padres, sus hermanos, y una población de 53 controles, padres y hermanos. Fuimos a analizar la expresión en primer término de la proteína CIRTAM en la superficie de las células NKT de sangre periférica, y encontramos que en buena parte de los individuos con diagnóstico de diabetes tipo 1, así como sus padres y sus hermanos, vimos una expresión de alto contenido del TCR, del receptor para el antígeno, y una población que tiene bajo contenido del receptor para el antígeno, y esta población con bajo contenido del TCR expresaba la molécula CIRTAM, y a su derecha pues están los números. No solo eso, analizando a otra corte de individuos de diabetes tipo 1, encontramos que aquellos linfocitos CD8 y NKTs que expresan CIRTAM son capaces, la mayor parte de ellos, son capaces de producir interferón gamma y no IL-4, es decir, están produciendo una citocina inflamatoria. En una corte, profundizando o analizando otro tipo de enfermedades, analizamos pacientes con asma alérgica, y los pacientes con asma alérgica, al igual que los de diabetes tipo 1, los linfocitos CD8 expresan CIRTAM, una cierta población de los CD8 de sangre periférica, sugiriéndonos que están activados y de reciente activación, igual que las NKTs. Pero el hallazgo sorprendente fue que los eosinófilos y los neutrófilos de estos pacientes con diabetes tipo 1, con asma alérgica, también expresan CIRTAM de manera
constitutiva o de manera ex vivo. Hasta este momento, en estos casos de las células innatas, estas dos poblaciones, no tenemos claro cuál sería exactamente la participación, pero proponemos que estarían participando justamente en los episodios de recaídas del asma alérgica, precisamente porque se trata de células inflamatorias. Una pregunta básica desde el punto de vista de regulación de la expresión era el hecho de que por qué algunas células se expresan de manera constitutiva y por qué otras células requieren de la activación. Para ello nos fuimos a analizar la región 5' promotora del gen que codifica para el CIRTAM, identificamos motifs de unión de factores de transcripción y en el esquema pueden ver que la señalización vía TCR es indispensable para que se generen los factores de transcripción AP1 y NF-κB, indispensables para que se encienda la transcripción de CIRTAM. Entonces, los linfocitos CD8 y NKT reconocen el antígeno y se activa, se generan estos factores de transcripción, se enciende el gen. Y para que se apague la transcripción, encontramos que el factor de transcripción CEP1 es indispensable para que se detenga la transcripción. Y hemos encontrado que las células que expresan constitutivamente el CIRTAM tienen muy baja expresión de CEP1. También hemos encontrado desde el punto de vista estructural que CIRTAM se trata de una proteína intrínsecamente desordenada. Encontramos 5 regiones desordenadas, 3 en la parte extracelular, 1 en el tallo y 1 en la cola citoplasmática, y que las 3 regiones desordenadas de la región extracelular se convierten a su vez en epitopos desordenados, es decir, epitopos blancos de la respuesta de anticuerpos. Un hallazgo sorprendente a la hora que producimos CIRTAM de manera recombinante fue encontrar que el tallo provee solubilidad a las proteínas recombinantes. Es decir, si nosotros generamos los 2 dominios extracelulares, el dominio variable y el dominio constante sin tallo, se va a cuerpos de inclusión y es muy difícil solubilizarlos. Pero, sin embargo, si los producimos con el tallo, quedan solubles. Y esto nos permitió llevar a cabo ensayos de unión a ligando y calcular la constante de afinidad. Si nosotros utilizamos solamente con su ligando en lectin, si usamos solamente el dominio variable, el orden de unión es de 7.71 por 10 a la 7 moles. La región constante por sí sola no tiene una capacidad de unirse a CIRTAM, pero sin embargo, si usamos los 12 dominios, el variable y el constante, vamos a encontrar que la constante de afinidad se eleva a 2 por 10 a la menos 9 molar. Entonces hay 2 órdenes de magnitud, hay una alta afinidad, de tal suerte que el modelo que nosotros proponemos es que Nectin-Li2 y CIRTAM necesitan hacer una primera interacción a través del dominio variable para luego plegarse de tal manera, en el espacio, de tal manera que pueda interaccionar el dominio variable con el dominio constante y llevar a cabo su función. Bien. Trabajo que se está desarrollando actualmente en el laboratorio, hemos encontrado que CIRTAM participa en la generación de memoria inmunológica. Esto lo estamos haciendo en ratón, utilizando el ratón knockout de CIRTAM, es decir, que el ratón que no expresa esta proteína, no expresa el gen, y en particular hemos encontrado que impacta en la generación de linfocitos TCD8 de efectores de memoria. De tal suerte que, en resumidas cuentas, tenemos que CIRTAM es en humanos producen interferón gamma, es decir, las células que producen interferón gamma son las NKT humanas, y esta producción, en el caso de diabetes tipo 1, nosotros creemos que tiene que participar o está participando activamente en la inmunopatología. También no les muestro los datos de interleucina 17, de neutrófilos productores de interleucina 17 que participan en artritis reumatoide, y en el asma alérgica a través de las células de la respuesta innata también creemos o proponemos que participa las células que expresan esta proteína participan en eventos inmunopatológicos. Por esta razón la plática la titulé así, como pregunta: ¿CIRTAM será un
biomarcador de efectos inmunológicos o de problemas de la respuesta inmune. No me resta nada más que presentarles a quienes han hecho posible todo este trabajo. Este trabajo se ha realizado en el laboratorio. Genaro Patiño inició con el trabajo de clonando el gen en humanos, etcétera. Erika Garduño identificó la presencia de certamen células epiteliales. Oscar Medina en los timocitos dobles negativos. Ricardo Valle caracterizó los factores de transcripción que se requieren para el encendido. Cristel para el apagado. Elsie Cancheino, Nancy se encargaron de hacer un trabajo de muchos años con los enfermos diabéticos tipo 1, Carlos Ramírez de los pacientes con asma. Carlos per se es alergólogo e hizo el doctorado en biomedicina molecular allí con nosotros. María González se encargó de neutrófilos 17, no hablé de ellos hoy. Juan Carlos Barragán y Julio Ángel Vázquez fueron nuestros proteinólogos, quienes estudiaron. Juan Carlos generó las recombinantes, hizo los ensayos de afinidad, y Julio todo lo que tiene que ver con las proteínas desordenadas, y Gabriela Hernández Galicia pues está trabajando con la generación de memoria inmunológica. Y bueno, pues este es el actual laboratorio que está generando y está participando, generando conocimiento en el Departamento de Biomedicina Molecular. Muchas gracias por su atención.